bien, hermanos. Vamos a pasar a el estudio de la palabra del Señor en esta mañana, y para los que trajeron sus Biblias, quiero pedirles que la abran a Efesios capítulo 2. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor en la carta de Efesios, escrita por el apóstol Pablo bajo inspiración del Espíritu Santo, y en esta ocasión el capítulo 2, el versículo 20, 21 y 22 será nuestro enfoque principal. Efesios capítulo 2, desde el versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, estos minutos. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, Señor. Ayúdame, y te pido que nos ayudes a todos en general a escuchar, a abrir nuestros oídos y nuestros corazones espirituales también para conocer tu voluntad. Dejamos estos minutos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí el apóstol Pablo continúa básicamente mencionando algunos beneficios para las personas, los creyentes, los hijos de Dios que ahora pertenecen al cuerpo de Cristo. De ahí que el tema que comenzamos el anterior domingo se titulaba y se titula para hoy también: un templo santo para el Señor. Y el apóstol Pablo usa el ejemplo de una estructura física, usa el ejemplo de un edificio para referirse a la obra de Cristo con su iglesia. Ya empezamos a responder 2 de las 3 preguntas el anterior domingo y hoy responderemos la tercera. ¿Cuáles eran esas 3 preguntas que íbamos a responder? Bueno, la número 1 era: ¿cuál es el fundamento de ese templo? Hemos estudiado en base a la palabra del Señor cuáles fueron los cimientos que ya han sido establecidos para ese templo. La segunda pregunta nos decía cuál es la función de ese templo, la labor, el trabajo que deben realizar los miembros de ese templo. Y la pregunta número 3, cuáles son los propósitos de ese templo. Es decir, hay un para qué. La Biblia nos explica claramente los propósitos por los cuales ese templo está instituido aquí en la tierra mientras Jesucristo venga. Y comenzamos diciendo el anterior domingo de que hay algo importante, crucial, que ningún hijo de Dios debe pasar por alto. Y eso es la iglesia. Mientras esperamos la venida del Señor, hermanos y hermanas, no hay nada más importante que la iglesia. Porque es en la iglesia donde la gloria de Dios se manifiesta. Es en la iglesia donde usted y yo tenemos el privilegio de servir a nuestro Dios. Es en la iglesia donde le alabamos, donde tenemos la oportunidad de poner en función los dones y los talentos que Él mismo nos ha dado. La iglesia es el gran misterio que el apóstol Pablo revela en el Nuevo Testamento. Misterio que fue para el Antiguo Testamento y que ahora es revelado a través de las cartas del apóstol Pablo. Por eso decíamos de que debemos tener cuidado de brindarle poca o cero importancia a la iglesia. Debemos tener cuidado de no trivializar las cosas sagradas del Señor como lo es la iglesia. Y en la Escritura la iglesia es comparada como un cuerpo en donde Cristo es la cabeza. La iglesia es comparada con la familia de Dios. La iglesia es comparada con el reino de Dios en la tierra. La iglesia es comparada con el nuevo hombre. La iglesia es la novia, la esposa de Cristo. Y ahora Pablo nos dice que la iglesia es un templo espiritual, por supuesto.
no hablando de un edificio, sino de un templo espiritual. La iglesia no son estas paredes, no es este edificio físico o esta estructura. Si fuese así, nosotros estaríamos en un error. Porque si se han dado cuenta, nos estamos reuniendo en un edificio que está construido y diseñado para ser un gimnasio, para hacer deportes físicos. Pero el apóstol Pablo aclara y dice, la iglesia es un templo, pero un templo espiritual, un templo no físico ni estructural, sino espiritual. Y dijimos que ya sea en un gimnasio, en una casa o debajo de un árbol, si los hijos de Dios están reunidos ahí, ahí está la iglesia. Amén. Es por eso que hermano David nos invita tanto a las células y a los grupos de estudio bíblico, porque ahí también se reúne la iglesia, ahí está la iglesia del Señor. Toda obra de construcción debe tener una base, un fundamento. De no ser así, por supuesto, el edificio entero se derrumbaría y quedaría solo en escombros. Hermanos, ese templo es la iglesia, ese templo somos nosotros. Pero la primera pregunta, ¿cuál es el fundamento de ese templo? En las personas que hemos trabajado en construcción sabemos que hay 3 ingredientes principales para formar el concreto. Es el cemento, el agua y la arena. Pues curiosamente aquí en el versículo 20 encontramos también de que hay una triada perfecta para dar soporte al templo espiritual de Dios. Son los apóstoles, son los profetas y la piedra angular. 3 indispensables ingredientes para el fundamento de Cristo en la iglesia. Dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y hablamos de estos 3 ingredientes, empezando por los apóstoles, las cuales fueron esos 12 hombres escogidos por Dios y a quien Dios les reveló su enseñanza para que esa enseñanza sea precisamente el fundamento, el cimiento de la iglesia. El cargo de apóstol ya finalizó, a lo mismo que el cargo de los profetas también. No es que hasta hoy en día se sigue distribuyendo el cargo, la responsabilidad de ser apóstoles. Habían ciertos requisitos que los llamados apóstoles de hoy no cumplen, por supuesto, y los profetas también. Los profetas eran aquellos hombres que daban a conocer la voluntad de Cristo mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. En aquel tiempo ellos no tenían una Biblia para decir, Pablo dijo esto, o Pedro mencionó aquello, como nosotros hoy en día. Tenían que haber profetas que se paraban en la congregación, dice 1 Corintios 14, para anunciar y predicar la voluntad de Dios mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. Cuando el Nuevo Testamento fue completado y el canon cerró, también estos dones cesaron. Y todo lo que Cristo quiere revelar a su iglesia, ya lo dijo por medio de sus apóstoles y a través de la revelación que hoy en día tenemos en nuestras manos y que llamamos la santa palabra de Dios. Y el tercer ingrediente, la piedra angular, por supuesto. En unas figuras explicábamos qué es precisamente la piedra angular, a qué se refería Pablo cuando mencionaba la piedra angular. Y en una construcción antigua, no como las de hoy, sino en las antiguas, la piedra angular era la parte más importante del edificio, era la piedra que guiaba de alguna forma a las demás piedras, guiaba la línea, era la plomada, que eran trazadas en base precisamente a esa piedra. Y esta piedra debía tener la resistencia suficiente, debía ser lo suficientemente fuerte para soportar todo el peso que se construyera sobre ella. En otro tipo de construcción,
Si podemos observar algunas figuras, esa piedra que está ahí, la más grande, es la que llamaban la piedra angular. En la figura número 2 podemos observar que hay también en color rojo señalando esta piedra angular que precisamente da el soporte, es la piedra clave para que toda la estructura se mantenga en pie. En la figura número 3 podemos ver ya un arte un poco más moderno, donde se muestra lo vital, lo importante que es esta piedra sosteniendo ambos lados. Hermanos, esta piedra era colocada con precisión y todas las demás partes de la construcción se orientaban hacia ella. Era básicamente la base. En la figura siguiente podemos observar que esa piedra era, es y será Jesucristo. En Isaías 28:16 la palabra del Señor nos dice: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Más de 600 años antes que Jesucristo venga, Isaías lo profetizó. Y en 1 Corintios 3:11 el apóstol Pablo refuta diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, ya vimos cuál es el fundamento de ese templo. Ahora observemos en la pregunta número 2, ¿cuál es la función de ese templo? ¿Cuál es la función de ese templo? En Efesios capítulo 2, el versículo 21, pasemos a la pregunta número 2. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y el versículo 22 de Efesios capítulo 2 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. La respuesta está en ambos versículos. Si preguntamos cuál es la función de ese templo, la función de ese templo número 1 es el crecimiento y número 2, la edificación. El crecimiento y la edificación. Pablo lo decía, Pedro, en otra parte, en 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta mañana el pastor David nos explicaba las maneras de crecer que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, incluso a través del sufrimiento. Dios nos hace crecer y nos va edificando como templo santo y espiritual. Si el fundamento del edificio son los apóstoles, son los profetas y Jesucristo mismo, nosotros, hermanos y hermanas, somos los ladrillos, somos los bloques que se colocan encima de ese fundamento que es Cristo Jesús. La primera pregunta dice, ¿cuál es el fundamento de ese templo? La enseñanza de los apóstoles y profetas y Jesucristo mismo. Ese es el fundamento. El fundamento de la iglesia no es Pedro. A mí me enseñaron años atrás que era Pedro. Pero las Escrituras claramente nos afirman en este pasaje que son las enseñanzas de los profetas y apóstoles y Jesucristo mismo el fundamento de ese templo. Y si el fundamento es Jesucristo, por encima del fundamento se construyen, los ladrillos son colocados, los bloques son puestos, y esos ladrillos y bloques somos nosotros. Por un lado, esa es nuestra posición en el templo santo del Señor. Somos parte de la construcción. Y por otro lado, también somos constructores y edificadores del templo. Y tenemos la responsabilidad de traer
y de colocar otros ladrillos y otros bloques para edificar el templo santo del Señor. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13, el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, otro edifica encima. Y la última frase me llama la atención cuando dice, pero cada uno, cada ladrillo, cada bloque, cada miembro del templo santo del Señor, cada creyente, mire cómo sobreedifica. La frase o la palabra mire tiene que ver con tenga cuidado, es decir, no se descuide, edifique, sobreedifique, no se descuide, mire cómo sobreedifica. Y esta frase nos está diciendo, número uno, que debemos tener cuidado de no construir obviamente sobre otro fundamento, como yo lo hacía años atrás. Mi fundamento era Pedro, pero la Biblia dice Jesucristo. Debemos tener cuidado de no construir encima de otro fundamento. Pero número dos, también debemos tener cuidado de que el material de construcción que usamos para construir sea de calidad y el adecuado. La Biblia dice que nosotros debemos crecer y también edificar, es decir, construir, ser colaboradores en la construcción, pero debemos tener cuidado del material que usamos. En la iglesia, cuando hacemos algo, debemos asegurarnos de hacerlo para la gloria de Dios y en humildad. Un día, esas obras que estamos haciendo en la tierra, en la iglesia, en nuestra vida, serán probadas simbólicamente con el fuego. Cuando nuestras obras son hechas sencillamente para hacer crecer probablemente nuestro ego, nuestro orgullo, para que los demás nos vean, sencillamente estas obras serán comparadas con tres tipos de materiales. Número uno, madera. Número dos, heno. Y número tres, hojarasca o paja. Materiales que cuando son expuestos al sol, al fuego, ni bien penetran en el fuego, se queman y se vuelven absolutamente nada. Pero si nuestras obras tienen el objetivo de obedecer a Dios, de agradar a Dios, de darle la gloria a Dios, entonces esas obras son comparadas con oro, con plata, con piedras preciosas, materiales de calidad que son perdurables, no importa si son colocadas al fuego, perdurarán para siempre. Nuestra función en el templo del Señor es crecer, es avanzar, es conocer más a Dios, es orar y a la vez edificar el templo y colaborar con el Espíritu Santo en la construcción, trayendo otros ladrillos. Cada uno mire cómo sobreedifica. Ya hemos respondido cuál es el fundamento del templo, cuál es la función del templo, y la tercera y última pregunta nos dice cuál es el propósito de ese templo santo del Señor. En Efesios 2, el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, para ser un templo santo. El versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Cada vez que encontramos una palabra para en la Biblia, significa un propósito. ¿Cuál es el propósito del templo? Número uno, ser santo. Número dos, ser la morada de Dios. Dios quiere que seamos santos, que vivamos apartados, separados del pecado y vivamos para Él. Dios nos bendice,
Dios nos da su bienaventuranza para nuestra felicidad, pero déjenme decirles, más que nuestra felicidad, Dios quiere nuestra santidad. Y el propósito de ese templo santo, de ese templo de Dios, es para ser santos, santos. Y también Dios quiere hacer su morada en nosotros. Desde el principio Dios ha tenido la intención de morar con todo aquel que tiene fe en Él, aún desde el Antiguo Testamento. Podemos ver en los tiempos de Moisés cómo la presencia de Dios bajaba en columna de fuego, en una nube. Podemos ver después de que Él manifestó su presencia en una construcción que se llamó el tabernáculo. Se manifestó a Moisés en el monte Sinaí. Luego en el tiempo de los jueces también el Espíritu Santo dice venía sobre los líderes religiosos. En tiempos del Nuevo Testamento la morada de Dios fue Jesucristo mismo. En Juan 1:14 dice, y vino, habitó e hizo tabernáculo en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento estaba sobre los hijos de Dios. Luego cuando Jesucristo vino, el Espíritu de Dios mismo estaba en Él y Dios habitaba con las personas que creían en Él. Pero ahora Dios habita en cada creyente y cada hijo de Dios. Ahora Dios no habita en templos hechos de manos por hombres. Él habita en el corazón, en cada corazón de aquel que ha confiado en Cristo Jesús. Y ahora todo aquel que es un hijo de Dios se convierte en una morada de Dios, en una casa andante de Dios. Primera de Corintios 3:16, la palabra nos dice, ¿no sabéis que vosotros, los hijos de Dios, sois templos, templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! Cada creyente hijo de Dios que ha recibido a Cristo se convierte en una casa de Dios. Antes era sobre, con, pero ahora es en, dándonos a entender que Él viene a morar dentro de nosotros y donde vamos, Él también va. ¿Es tu cuerpo la casa de Dios? ¿Es tu vida una morada del Espíritu Santo de Dios? Si no lo es, te invito a que ahora mismo recibas al Señor en tu vida, en arrepentimiento y fe, reconociendo que eres un pecador y que necesitas su salvación y entendiendo que Él quiere hacer de tu cuerpo, de tu vida, una casa, una morada, un templo santo de Dios. Amén, hermanos. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque somos tu templo, somos tu morada. Ya no son los templos o edificios físicos, sino nosotros, Señor, a quienes tú estás transformando en santidad. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.